Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan, como cada día, el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, un saludo. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Muy buenas. En este miércoles 25 de septiembre vamos a centrar el programa en el balance que ha hecho el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía sobre las exportaciones a la Unión Europea que hace la comunidad andaluza y también a países extracomunitarios de los principales cultivos hortícolas protegidos, y comentaremos también algo los cítricos. En este informe hay datos tan interesantes como que se ha incrementado un 9% el volumen de tomate exportado, pero su valor ha descendido, cotizando 1,91 euros por kilo en la campaña 22-23 a pasar a 1,68 euros por kilo en la campaña 23-24, es decir, la que ha terminado hace unos meses. Así que el balance para el tomate: más kilos, pero peor vendidos. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de precios de Agroponiente Poniente del 25 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,72 y un último corte de 1,90. La perona roja ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 2,98. La Estrique, un primer corte de 6,94 y un último de 2,66. La Emerite, un primer corte de 3,86 y un último de 3,58. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,64. El español, un primer corte de 0,87 y un último de 0,63. El Almería, un primer corte de 0,80 y un último de 0,70. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,59 y un último de 1,97. El gordo, un primer corte de 2,36 y un último de 1,67. El blanco, un primer corte de 1,89 y un último de 1,59. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,73 y un último de 1,43. La larga, un primer corte de 2,39 y un último de 1,82. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 0,98. El Daniela, con un primer corte de 1,71 y un último de 1,16. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,91. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,39. El padrón, un primer corte de 2,19 y un último de 2,07. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 0,68. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,66 y un último de 1,19. El lamullo rojo, un primer corte de 2,77 y un último de 2,14. El California verde, un primer corte de 1,39 y un último de 1,17. El California rojo, un primer corte de 1,69 y un último de 1,32. El California amarillo, un primer corte de 1,44 y un último de 1,18. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 25 de septiembre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas.
Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos ahora con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. Asaja reclama medidas más adecuadas para las necesidades agrícolas de la provincia ante las modificaciones de la PAC. Subraya que, aunque se han introducido algunas modificaciones en la política agraria común para el periodo 2023-2027, estas no están adaptadas a las necesidades de los agricultores de la provincia. La organización reclama medidas adicionales que realmente se adapten a las particularidades de la agricultura en Almería, especialmente en cuanto a las exigencias climáticas y productivas de la provincia. Entre otros cambios se incluyen las excepciones de la cobertura del suelo para cultivos herbáceos de invierno y cultivos leñosos. Se permite el laboreo superficial en cualquier momento tras la recolección, pero no se puede labrar con vertederas salvo excepciones hasta el 1 de septiembre. Esto entrará en vigor retroactivamente desde el 1 de enero de 2024. Asaja Almería rechaza la prohibición de volteo con vertedera en barbechos, especialmente en las zonas cerealistas del norte de Almería, donde la escasez de precipitaciones requiere una utilización especial del suelo. Consideran que esta práctica es esencial para obtener buenos rendimientos en zonas de escasas precipitaciones debido a su capacidad de retención de humedad. Otra de las modificaciones incluye una mayor flexibilidad en la rotación de cultivos y la diversificación, donde se permitirá rotar un 33% de las tierras de cultivo y se eliminará el límite de barbecho en rotaciones con especies mejorantes. No obstante, Asaja Almería sigue exigiendo una mayor flexibilidad en la cobertura del suelo para cultivos permanentes, ya que en muchas áreas la sequía hace difícil cumplir con estos requisitos sin dañar los suelos. También ha manifestado su desacuerdo con los criterios de ayudas para los frutos secos de cáscara de la comarca de Los Vélez, que excluyen ciertas parcelas en función de la pendiente y la pluviometría, factores que no reflejan adecuadamente las condiciones locales. De cara a 2025, la PAC introducirá nuevas normativas que exigirán la rotación de cultivos cada 3 años, afectando al 33% de las tierras cada año, y ajustará los requisitos de diversificación para explotaciones de diferentes tamaños. Asaja Almería insta a sus miembros a familiarizarse con estos cambios, ya que pueden tener un impacto significativo en sus planificaciones agrícolas. Asimismo, reclaman que las normativas se adapten mejor a las necesidades de los agricultores de la provincia, priorizando prácticas tradicionales y técnicas que maximicen la eficiencia en condiciones de sequía. El Partido Popular pide a la ministra Ribera que deje de mentir y retome la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora. El senador del Partido Popular por Almería, Miguel Ángel Castellón, ha exigido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que deje de engañar a los almerienses y acelere la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora. Castellón ha recordado las promesas incumplidas del gobierno, que en varias ocasiones se comprometió a finalizar las obras de la desaladora, primero para 2021 y luego en los presupuestos de 2022 y 2023, pero sin avances visibles. Según el senador, la ministra volvió a mentir al prometer que la desaladora estaría operativa en 2024, algo que aún no ha sucedido. Castellón ha cuestionado la gestión de Ribera, señalando que después de 6 años en su cargo aún no ha iniciado las reparaciones necesarias en la desaladora, cuyo proyecto, según informa, sigue en fase de supervisión. Esto retrasaría la puesta en funcionamiento de la planta hasta al menos 2026. El senador también reprochó la falta de inversiones en infraestructuras hídricas en la provincia de Almería, afirmando que en 5 años solo se ha ejecutado un 14% de lo previsto, y criticó la falta de modernización de la desaladora de Carboneras, que dejó de funcionar este verano. Además, Castellón recordó que la desaladora del Bajo Almanzora fue construida en una zona inundable en 2011 y quedó destruida por una riada un año después. Aunque la Abogacía del Estado bloqueó durante 5 años las reparaciones por motivos legales, en 2017 se dio luz verde para iniciar las obras. Sin embargo, la llegada de Ribera al Ministerio tras la moción de censura del año 2018 no ha llevado ningún avance. En sus críticas finales, Castellón sugirió que Ribera debería seguir el ejemplo de Loyola de Palacio, destacando su gestión en políticas hídricas. Bestial, premio Mejor Proyecto de Cocina Verde en los Future Awards 2024 en Rotterdam.
Almería, tras 6 décadas de liderazgo en la agricultura de invernaderos solares, se ha consolidado como un referente europeo en la producción de frutas y hortalizas frescas. Este prestigio ha llevado a la ciudad a convertirse en el escenario del Congreso de Gastronomía Verde Bestial, que reúne a productores agrícolas, empresas de comercialización y distribución y grandes chefs internacionales. La primera edición del Congreso atrajo a 13.000 participantes y generó un impacto económico de 1,2 millones de euros, destacando la importancia de la agricultura local en la promoción de la cocina verde. El Congreso de Gastronomía Verde de Almería ha sido reconocido internacionalmente por su labor en la difusión de la cocina vegetal en los We Are Smart Future Awards 2024. Bestial fue galardonado como el mejor proyecto para la difusión de la cocina verde. Además, Almería también destacó por el premio al mejor producto vegetal del año otorgado a Binu, una innovadora yema de calabaza desarrollada por la biotecnológica Beyond Seeds. Este éxito refleja el papel clave que juega la agricultura almeriense en la innovación y diversificación de productos agrícolas. El congreso, patrocinado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, prepara su próxima edición para febrero de 2025. En este evento, los mejores chefs y las principales empresas agrícolas buscarán fortalecer la conexión entre los campos almerienses y las mesas de los consumidores europeos. Este encuentro demuestra la relevancia de la agricultura local no solo en la producción de alimentos, sino también en la creación de nuevas tendencias culinarias en Europa. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, hemos visto cómo ese proyecto bestial pues tiene, como su propio nombre invoca, una importancia bestial para poder promover el consumo de fruta y hortalizas y a través del ámbito culinario, porque al final las hortalizas necesitan un proceso para poder comerse, ¿no? Y si se muestran en el plato con digamos, cocinados de forma atractiva para que el consumidor lo quiera comérselo, pues se hace un gran trabajo en ese impulso porque el consumidor ingiera fruta y hortalizas que nos estamos cansados de decir que es súper importante y que tienen un montón de propiedades para la salud, pero si no se muestra de una forma atractiva en el plato, pues si el consumidor no le entra por el ojo, no se lo va a comer. Sí, efectivamente. La incorporación de la cocina a la oferta de frutas y hortalizas ha sido fundamental para fomentar el consumo de estos vegetales que son tan fundamentales en la dieta mediterránea y esta dieta mediterránea que es tan importante en la salud humana, es la que te recomiendan todos los médicos, fundamentalmente es la base de lo que te dice un nutricionista en un momento determinado cuando quieres perder peso y cuando quieres aumentar la salud. Y digamos que durante toda la vida ha sido un producto tan común la fruta y la hortaliza que nadie se ha preocupado de mejorar su consumo a través de trabajos geniales realizados en la cocina. Ahora están muy de moda los show cooking en todas las ferias. Eso es lo que iba a decir. Y no tantas ferias, en diferentes, digamos, ya es que es un disfrute visual para el espectador, el ver una show cooking que te vayan mostrando, ¿no? Sí, y además el show cooking se ha ido incorporando a ferias tan importantes como Free Attraction o Free Logística, porque las empresas que han querido vender sus productos y diferenciarlos de los demás, han querido usar a los mejores cocineros para que con su arte culinario puedan potenciar el sabor de estas hortalizas. Evidentemente, si las hortalizas no tienen unas condiciones naturales óptimas, difícilmente la comida iba a ser digamos, sabrosa, que es lo que se busca, ¿no? Pues yo creo que la incorporación de la cocina al mundo de las frutas y las verduras ha sido fundamental. De toda la vida ha existido, pero lo que entendemos como cocina arte, o sea, cocina de última generación, pues no se había preocupado por la fruta y hortalizas hasta hace poco tiempo. Sí hemos visto grandes shows de cocina
basados en postres, en otro tipo Luego de la televisión alimentos. la televisión le ha venido como anillo al dedo porque no deja de ser realities, muchos programas que vemos como Masterchef, Top Chef, etcétera, que los famosos hermanos de la 1 que cocinan también, el tradicional Carlos Arguiñano. A estos programas, por lo que sea, despiertan interés y tienen éxito en televisión. Bueno, y generan una cultura de culinaria, ¿no? Muchos shows de televisión que tienen su origen en la cocina de frutas y hortalizas, estos años atrás han estado buscando los mejores productos en empresas exportadoras de Almería para proveerse de esos productos que se iban a cocinar y se iban a ver en estos programas de televisión, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Y de hecho hay algunas empresas que yo conozco que han cedido productos para que se cocinen en televisión y se hable de ellos. También... no solo en Almería, porque sí. recuerdo también jornadas, por ejemplo, de brócoli, con casas como, por ejemplo, Zacata, donde Sí, los Murcia. propios presentadores de estos programas que son trending topic en redes sociales y tienen siempre el minuto de oro en televisión, pues protagonizan estas jornadas también para promover el consumo, en este caso de brócoli, pero también puede ser el tomate RAF o cualquier producto gourmet de la zona. Y luego también hay otro elemento especial. Estos programas de televisión que presentan las hortalizas cocinadas de diferentes formas, de múltiples formas, también aporta una información que no tiene el consumidor final. ¿Qué quiero decir con esto? Los que crean las nuevas semillas, las nuevas variedades, lo que hacen es poner a disposición de técnicos agrícolas y de los agricultores las excelentes cualidades que tiene una semilla determinada de una variedad de hortaliza. Pero eso no le llega al consumidor, salvo que el consumidor sea un auténtico sibarita de la fruta y hortalizas, se meta en internet y empieza a buscar variedad por variedad a ver qué cualidades tiene. Pues este congreso bestial, patrocinado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, prepara su próxima edición en febrero de 2025, justo después de Frilogística. No es ninguna casualidad. No, no es ninguna casualidad. Yo me imagino que la fecha está muy bien pensada, porque me imagino que en Frilogística lo que se hará es una promoción importante de este acontecimiento que se va a desarrollar en Almería, y en Almería, con buen criterio, siguen apostando por todos esos alimentos súper sanos que tenemos en la provincia, y que ya la Diputación de Almería también fomenta, pues lo hemos dicho, a través de Sabores Almería, que es una marca que está llevando a muchísimos sitios las excelentes cualidades que tiene la cocina almeriense, no la cocina, sino los productos que se usan en la cocina almeriense, que también son productos que se cultivan y se producen en la provincia almeriense. Bueno, vamos a hacer una pausa y Luis, como viene siendo habitual, nos va a comentar el parte meteorológico que tan importante es para la toma de decisiones de agricultores, por el manejo del blanqueo y por ver qué necesidades tienen sus cultivos. ¿Verdad, Luis? Pues sí, efectivamente. Vamos a repasar lo que sería la previsión de la AEMET. La tenemos aquí delante, como siempre. Para los próximos días, según esta previsión, tenemos un 0% de posibilidad de precipitación. Vamos a tener unos días con una nubosidad leve, pero, como decimos, sin llegar a precipitar. Tenemos unas temperaturas con unas mínimas que van a rondar los 20-21 grados y unas máximas que van a llegar a los 29. Parece que el calor no termina de irse, ¿no? Tenemos ese veranillo de San Miguel que se llama. Respecto a las rachas de viento, pues tenemos máximas de viento del suroeste de hasta 30 km por hora. Incluso mañana tenemos una alerta amarilla por vientos costeros, así que desde aquí pedimos que tengan mucha precaución a todas aquellas personas que puedan verse afectados por estas rachas de viento. Vamos, que quien quiera darse un chapuzón en este veranillo de San Miguel, que tenga cuidado con el viento en la costa, ¿no? No vaya a ser que se lo vaya a llevar el agua. Correcto. Vale, pues sí, José Antonio. Dime. Sí, yo quisiera decir que ese viento de 30 km por hora no viene nada mal, ¿eh? El evitar el exceso de humedad en el invernadero es fundamental para que esos patógenos, sobre todo los que proceden, los micóticos, ¿no?
los que los malignos, ¿no? Los patógenos malignos que los puedan patógenos malignos que se expanden por esporas y que pueden llegar a generar la pudrición dentro del invernadero, pues con este viento de 30 kilómetros por hora es ideal para que las ventanas del invernadero puedan hacer su trabajo y se pueda evitar el exceso de condensación que puede haber y que puede generar que todos estos patógenos empiecen a andar y a generar más problemas. De hecho, también me gustaría aprovechar lo que acabo de decir sobre estos posibles problemas, recordando que la araña roja está teniendo una presencia excesiva en los invernaderos y lo he podido comprobar esta mañana cuando hemos visitado a uno de los invernaderos que estaba luchando contra la araña roja, y los primeros tratamientos que se han dado pues no han sido lo suficientemente efectivos, ¿no? Con lo cual el problema de la araña roja sigue manteniéndose con unas temperaturas como las que tenemos. Pero también hay que decir que ahora mismo tener 29 grados es una temperatura bastante buena para los cultivos, aunque con el paso de los días esta temperatura pues irá mejorando. Bueno, pues eso respecto a la araña roja, que desde el inicio de la campaña ya decíamos que era la principal amenaza en esta campaña agrícola 2024-2025. Así que todas las herramientas en materia de prevención, ya mucha gente llega a la tarde, pero sí en materia curativa, que no duden en asesorarse bien en intentar poner toda su herramienta en activo, ¿no? Por cerrar este repaso inicial de las primeras noticias que hemos comentado con Luis y yo, ¿qué podemos decir de esa lucha incansable que el senador del Partido Popular por Almería, Miguel Ángel Castellón, pues ha exigido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que deje de engañar a los almerienses y acelere la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora? Vamos a ver, si tenemos una cosa fundamental para preservar el futuro del agua en Almería, como son las desaladoras, habrá que cuidarlas, ¿no? No se puede dejar perdida de la mano de Dios, y si se le lleva la desaladora una riada, pues allá con ella. Bueno, yo creo que hay políticos que están más preocupados de su sillón que de solucionar los problemas de los demás. O sea, que estemos hablando de retraso en la reparación de una desaladora en la provincia de Almería, sabiendo lo que aquí se le saca a cada gota de agua, pues a mí me parece que la política responsable de este retraso evidentemente no sabe de qué se está hablando. Me imagino que pensará que es una desaladora más, y en el caso de Almería no es así, porque aquí el agua tiene un doble factor importante, aparte de la supervivencia del ser humano, pues se usa en agricultura y se usa con una eficiencia jamás demostrada en cualquier otra parte, con lo cual el que esté la desaladora rota o que no pueda hacer su función 100%, pues es un problema grave que en Almería no debiera de producirse. Me imagino que todos los llamamientos a la responsable pues debería de intensificarse para provocar la reacción de esta persona. El senador también reprochó la falta de inversión en infraestructura hídrica en la provincia de Almería, afirmando que en 5 años solo se ha ejecutado un 14% de lo previsto, al juicio del senador. Y criticó la falta de modernización de la desaladora de Carboneras, que dejó de funcionar este verano. Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, no solamente el problema de una desaladora, sino que son dos, y además la falta de infraestructura, una infraestructura que está ya diseñada, que está prevista y de la que solo se ha desarrollado un 14%, cosa que yo no termino de entender. Vámonos ahora con otra noticia que nos la va a explicar nuestro compañero Luis Saracho. Os la voy a anunciar yo de forma inicial. Corteva, líder mundial en tecnología agrícola, y Pairwise, compañía pionera en la aplicación de tecnología de edición genética en alimentación y agricultura, han anunciado un acuerdo de colaboración para acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de edición genética para los productores. Un proyecto que beneficiará al medio ambiente y a los consumidores. La edición genética utiliza el propio ADN de la planta para realizar mejoras precisas para seguir el ritmo de los desafíos que enfrenta la producción de alimentos. Luis, ¿esto qué significa, este acuerdo al que han llegado Corteva y Pairwise?
Bueno, pues efectivamente, Carlos, Corteva, que es uno de los líderes en tecnología agrícola, va a invertir $25 millones en Pairwise, que es una empresa pionera en la aplicación de esta tecnología en alimentación y en agricultura. Esta colaboración se enfoca en crear una empresa conjunta que desarrolle cultivos más resilientes y productivos mediante el uso de herramientas de edición genética avanzada, es decir, capaces de modificar el ADN de las plantas de manera precisa. La edición genética ofrece a los agricultores una herramienta crucial para mejorar la resistencia de los cultivos ante las condiciones climáticas adversas y aumentar su rendimiento. Sam Aitgon, que es director de tecnología de Corteva, ha señalado que esta tecnología será clave para asegurar una producción alimentaria sostenible y asequible para una población mundial que, como sabemos, a día de hoy está en crecimiento. La plataforma de inversión Corteva Catalyst, creada para fomentar la innovación agrícola, ha facilitado esta asociación, marcando un hito en la inversión en soluciones de edición genética. Por su parte, la empresa Pairwise ha desarrollado la plataforma Fulcrum, que permite a los científicos adaptar variaciones genéticas de forma rápida y eficaz, acelerando la creación de nuevas variedades de plantas. Según Tom Adams, que es director ejecutivo de Pairwise, la edición genética transformará la agricultura permitiendo el desarrollo de cultivos que se adapten mejor al cambio climático, sean más nutritivos y al mismo tiempo rentables para los productores. La colaboración con Corteva representa un paso importante hacia la adopción global de estas tecnologías. Por tanto, Carlos, esta asociación refleja el compromiso de ambas empresas para promover la innovación en el sector agrícola, aprovechando décadas de experiencia y conocimiento científico. Corteva y Pairwise buscan no solo mejorar la resistencia de los cultivos, sino también contribuir a un sistema alimentario que sea sostenible y accesible para todos los consumidores. Seguramente, muchas gracias Luis por la explicación, seguramente si hiciéramos un sondeo sobre las principales inquietudes que tiene el agricultor para sus cultivos, seguramente una de ellas sea la falta de resistencia respecto a ciertos problemas o enfermedades, ¿no? Entonces, esta noticia llega para ilusionarnos y tranquilizarnos en ese aspecto, que se está trabajando mucho para aumentar la resiliencia de los cultivos y la productividad de los mismos, intentar adelantarnos un paso más ante las inclemencias meteorológicas que cada vez pues son más impredecibles, y todo ello pues teniendo como pilar fundamental la edición genética. Pues hombre, decirle a un agricultor que le van a crear unas plantas que van a producir más, que van a ser más resistentes y que van a tolerar mejor estos bruscos cambios de temperatura que nos vienen dados por el cambio climático, pues me imagino que estará expectante para ver cuáles son los resultados de los análisis que se haga con los primeros movimientos de este proyecto que acaba de comentar Luis, ¿no? Yo también quiero hacer una observación al respecto, y es que yo no sé dónde va a llegar la agricultura con tantas innovaciones, con tantos cambios, con tanta investigación y con tantas novedades en tan corto espacio de tiempo. Y yo recuerdo que hace aproximadamente unos 30 años, ¿no? Visité la agricultura de Holanda y pude ver plantaciones de tomate con 50 kilos por metro cuadrado, y me quedé sorprendido. Yo pensaba que eso no iba a llegar a Almería, que no iba a ser posible, y veo que todo eso no es que haya llegado a Almería. O sea, ha llegado a Almería, se ha implantado, se están haciendo cosas impresionantes, se están haciendo plantas súper resistentes a virus que eran terroríficos, se están haciendo plantas resistentes al consumo de agua, y con cantidades ínfimas de agua están consiguiendo unas producciones espectaculares, que si hacemos la relación del agua que reciben con el agua que tienen los productos que producen, parece que es ciencia ficción, porque hay más agua en el producto que ha recibido la planta, prácticamente. Pues bueno, pues todo eso se sigue produciendo, todo eso sigue incrementándose, y estamos viendo cómo proyectos de esta naturaleza están cambiando el panorama agrícola actual a marchas forzadas. Me imagino que en 5 años no vamos a conocer la agricultura en absoluto. O sea, si pudiéramos mirar por una
agujero cuál va a ser la agricultura del futuro, pues nos daríamos cuenta de que se va a parecer poca a la que tenemos hoy en día. Sí, nos sorprendemos mucho de las diferencias que encontramos respecto a la agricultura de hace 20, 30 años, pero es que la agricultura que vayamos a tener de aquí a otros 20 o 30 años, pues es insospechable, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esos 25 millones de euros que va a invertir Corteva en este proyecto, pues a ver qué variedades o qué innovaciones nos llegan, ¿no? José Antonio, ahora ya sí que me gustaría dar el paso a comentar el tema principal del programa de hoy, que es ese informe del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, que nos ha detallado las exportaciones de cada uno de los productos hortícolas protegidos que se han exportado en la Comunidad Autónoma Andaluza a la Unión Europea, a países comunitarios de la Unión Europea, y luego también ese valor que ha habido de mercado y de toneladas exportadas a países que son extracomunitarios, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, me gustaría empezar este balance con el cultivo del tomate, que es uno de los tradicionales más importantes de la provincia de Almería. Recordemos que estos datos son a nivel andaluz, pero que el tomate pues representa Almería es, digamos, la principal provincia que comercializa este producto, y salvo algunos invernaderos de Granada, principalmente Almería, vamos a hablar de datos principalmente almerienses, ¿no? Por el volumen de datos que se comercializa. Lo que decimos, las exportaciones andaluzas en 2023-2024 de tomate se han incrementado un 9% en volumen y han descendido un 4% en valor respecto a la campaña precedente. La tendencia mensual de las exportaciones comunitarias es similar a la pasada campaña, destacando un descenso en noviembre y un incremento en febrero, marzo, abril y julio. Refiriéndonos al volumen acumulado de toneladas exportadas a la Unión Europea en la campaña 23-24, se hicieron 440.000 toneladas exportadas, ¿vale? Un 9% más que en la campaña anterior. Y a países no comunitarios, 9.555 toneladas exportadas. Un 24% más, lo que decimos, a países extracomunitarios que en la campaña anterior. En lo que representa el valor acumulado, lo exportado de tomate de Andalucía a países comunitarios son 738 millones de euros, lo que ha bajado un 5% en este volumen de euros. Y entonces, el balance del tomate, lo que podemos decir es que se ha exportado más volumen de tomate, pero por un valor inferior. Si nos vamos al precio medio por kilo, pues ahí encontramos esta clave, ¿no? Porque en la campaña 23-24 el valor medio del tomate fue de 1,68 euros, pero en la campaña 22-23, es decir, un año previo, era de 1,91, casi 2 euros por kilo. Entonces, hemos exportado más tomate, pero por un valor inferior. En lo que respecta a países fuera de la Comunidad Europea, sí que ya nos elevamos a más de 2 euros por kilo. En la campaña 23-24 hubo una media de 2,62 euros por kilo exportado, y a países extracomunitarios una media de euro por kilo de 2,86. Bueno, si vemos el balance mes a mes, vemos que esos meses donde hubo más diferencia fueron en los de, como ya hemos comentado, febrero, marzo, abril y julio, destacando pues bueno, ese incremento. Este es el resumen del tomate, José Antonio. Más kilos exportados, pero menos valor. Pues sí, ahí influye directamente la ley de la oferta y la demanda. Hay más kilos, baja el precio. Esa es la primera conclusión, pero también me gustaría hacer una valoración en otro sentido. Vamos a ver, la campaña pasada venía a suceder una campaña para el tomate que fue excepcionalmente buena, con lo cual era muy posible que los datos que se dieran en la campaña pasada fueran ligeramente inferiores a la campaña anterior, porque no todos los años se gana la Liga. Unos años se gana la Liga, otra vez te queda segundo o tercero, y eso es lo que ha pasado en este caso. Luego hay que ver otra cosa. Según los meses de producción, en la pasada campaña aumentó bastante la producción en aquellos meses que es más barato el precio del tomate, con lo cual el precio medio del valor
tiene tendencia a descender precisamente porque ese tomate se ha cultivado en otra, en momentos donde se paga menos, donde coincides con otros países. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta. He dicho que la campaña inmediatamente anterior a la que estás comentando era una campaña en la que el precio estuvo más alto, pero ¿sabemos por qué? Por la irrupción del rugoso, seguramente. Exactamente, porque estaba el rugoso que estaba castigando mucho esa merma de producción, con lo cual el valor se elevó. El rugoso, por ejemplo, en Italia hizo un auténtico desastre. Pues evidentemente todo el tomate que no podía salir de Italia se buscó en España, y si en España también había problemas de rugoso, subió mucho el precio. Una vez que ya han ido apareciendo variedades que son tolerantes, se ha podido poner más tomate en el mercado, pero no solamente por España, sino por otros países de la cuenca mediterránea de la Unión Europea e incluso del norte de África, y eso, pues claro, al haber más oferta, es lógico que haya menos precio. Y también, al tener menos incidencia el rugoso, pues a eso ha hecho que la producción aumente hasta un 9%, que es una cantidad importante. Recuerdo cuando llegó el rugoso a la provincia de Almería que hubo una psicosis tremenda, ese volumen de jornadas que se hacían, pues ya o no se hicieron en esa campaña o se tenían que tomar unas medidas súper drásticas de bata, patucos, guantes, es decir, me recordaba a la época del COVID, ¿no? Porque yo creo que para los hortícolas el rugoso lo mismo ha sido para los humanos el COVID, prácticamente. Bueno, siempre que ha llegado un virus ha habido una irrupción dramática en el sector agrario. Yo recuerdo cuando apareció el virus de la cuchara en tomate, que también fue demoledor, el virus del bronceado, el virus diferentes virus, el virus del amarilleo, de las venas amarillas en pepino, el virus de rugoso. Han sido virus que lo que han venido es a destrozar variedades y a obligar a los productores de semilla a buscar esa resistencia y las tolerancias, pero a marchas forzadas. Eso ha pasado prácticamente con todos los cultivos. Por eso nos sorprende esa gran implicación en la innovación que tienen empresas como, por ejemplo, Corteva, con la noticia previa a comentar este balance de exportaciones, pero es que es necesario, porque si no tienes empresas que destinen grandes cantidades de dinero a investigación e innovación para poder combatir estas plagas y enfermedades, el consumo de alimentos no estaría tan garantizado como si lo está ahora. No es que es necesario, es que es absolutamente necesario, y sobre todo el valor añadido que le da a la agricultura de Almería toda esa investigación privada que termina derivando en soluciones para los agricultores. Ojo, que nosotros hablamos mucho de las toneladas, hablamos mucho del sistema familiar de la agricultura de Almería, pero la industria auxiliar, la investigación y el entorno privado que es la provincia de Almería no tiene comparación con, creo, ninguna zona del mundo. Vámonos ahora, José Antonio, con el pimiento. Las exportaciones andaluzas de pimiento se han incrementado en la campaña 23-24 en un 2% en volumen y han descendido un 3% en valor respecto a la campaña precedente. La tendencia mensual de las exportaciones al mercado europeo es similar a la pasada campaña, destacando un descenso en noviembre, diciembre y enero y un incremento en febrero, marzo y julio. Yéndonos a datos concretos de exportación, en la campaña 23-24 el volumen exportado en toneladas de pimiento fueron de 495.000 toneladas, en lo que fue en miles de euros, en valor monetario, descendió un 5%. Y hablamos de 940 millones de euros. En cuanto a precio medio, en la campaña 23-24, lo exportado de pimiento pues tuvo un precio medio en la campaña 23-24 de 1,90 y, ojo, en la precedente superó los 2 euros, 2,02. Me llama mucho la atención la diferencia de la distribución mensual de lo exportado de pimiento en el mes de diciembre. Fíjate, José Antonio, en la campaña 23-24 hubo muchísimo más exportado en los meses invernales de diciembre, enero, febrero y marzo que en la campaña 22-23. Esto realmente
debe ser positivo, ¿no? Que en los meses donde nosotros tenemos pimiento y otras zonas productivas no, como son los meses de invierno, pues se exporte más de este producto, porque se supone que es cuando más precio va a tener, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el pimiento está dentro de un orden normal. Subir un 2% o un 3%, pues se puede considerar normal. ¿Por qué digo esto? Porque Almería es la mayor productora de pimiento de toda Europa. El pimiento es el producto más rentable que ahora mismo hay en el campo almeriense y hay muchas toneladas de pimiento. Digamos que el volumen tan solo aumentó un 2% y ha descendido un 3% en el valor. Es que parece que hay una correlación, digamos, muy directa. O sea, que aumentara el volumen un 2% y que bajara el precio en un 2% lo veríamos absolutamente lógico. O sea, más oferta. O sea, efectivamente, más oferta, pues tiene un descenso en el precio. La ley de la oferta y la demanda. Pero sí tengo que comentar una cosa. Yo creo que la pérdida de valor que tuvieron los pimientos el año pasado vino dado por un inicio con la presencia del Parvis pinus, ¿no? Que marcaba los pimientos y deterioraba su calidad. Luego, más adelante, empezaron los agricultores a poder luchar contra el Parvis pinus, empezaron a encontrar las primeras soluciones y ya los pimientos iban un poco más limpios, pero se perdió ahí un tiempo en el que la calidad del pimiento bajaba por las mascas que dejaba este tris gordo, como dicen los agricultores, y posiblemente, digamos, ese 3% de valor perdido esté en esa falta de calidad. Y bueno, pues en la cosecha pues se aumentó un 2%. Yo creo que es que por la propia mejora de las variedades hacen que los pimientos tengan tendencia, ¿no?, a, digamos, producir más. Y creo que también la especialización que están teniendo los agricultores en Almería. Están teniendo una especialización de pimiento que es absolutamente espectacular. Hemos hablado de dos productos hasta el momento. El producto en toneladas más importante es el tomate, el producto en euros más importante es el pimiento. Uh-huh. Ya por cerrar el pimiento, hay que recordar que todo lo que hemos hablado ha sido de exportaciones a países europeos y en extracomunitario el crecimiento es brutal. O sea, estamos viendo que a países que no pertenecen a la Unión Europea el pimiento exportado de Andalucía, en cuanto a tonelada, ha aumentado un 54%. Y en cuanto a valor, miles de euros, un 44%. Es decir, ya hay países de fuera de la Unión Europea que están fijándose en el pimiento andaluz, en concreto el almeriense, como principal provincia productora, y le llama la atención, ¿no? Bueno, voy a comentar un dato que no creo que sea totalmente definitivo, pero sí puede incidir. Digamos, el gran competidor de España cuando se exporta pimiento a Estados Unidos es Israel. Y últimamente Israel no está para producir pimientos. Está en otros menesteres. Está en otros menesteres, evidentemente, ¿no? Posiblemente eso sea lo que haya hecho que fuera de la Comunidad Económica Europea se haya notado más la exportación de pimiento almeriense. Bueno, y puede ser que estoy ahora hablando de memoria, pero sí me suenan nuevos acuerdos y nuevas empresas que se han unido a poder exportar a Estados Unidos en el último año, ¿no? Entonces yo creo que se están facilitando esa conexión con países de americanos para exportar este tipo de productos. Sí. Bueno, el pimiento tiene una característica fundamental y es que necesita agua de calidad. Uh-huh. Es cierto que Marruecos puede competir con nosotros, con Almería, en tomate, porque tiene agua de escasa calidad y ese agua es buena para el tomate. Cultivar pimiento es mucho más delicado. Es mucho más delicado y no cualquiera puede producir. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que los países extracomunitarios, al igual que los países de la Unión Europea, están creciendo en población, evidentemente, porque le está llegando mucha gente de muchos sitios, ¿no? Con lo cual, la tendencia es a consumir más. Vámonos ahora con los datos del pepino, otro cultivo muy importante en la provincia de Almería y Costa de Granada, como ya sabemos. Las exportaciones de pepino se han incrementado en volumen y se han reducido un 10% en valor respecto a la campaña precedente. La tendencia mensual de las exportaciones en el mercado comunitario es similar a la de la pasada campaña, con un incremento notable en febrero, un descenso en mayo y un incremento en el mes de julio. O sea que ese
se ha reducido un 10% en valor el precio del pepino. Vemos esa diferencia en cuanto a precio, al valor unitario medio de euros por kilo. Estamos hablando que en la campaña 23-24 el pepino exportado se vendió a un precio medio de 1,32 euros y en la anterior a 1,46, ¿vale? Sí, sí. En cuanto a valor total acumulado, pues 715 millones de euros. Fue lo que se exportó de pepino. Vemos que el precio, pues bueno, siempre países extracomunitarios el valor medio es mayor. Vemos como el precio medio del pepino a países no comunitarios fue de 1,72 euros y en la campaña 2023-2024, pero es que en la 2022-2023 superó los 2 euros, Sí. llegó a 2,14, ¿no? Entonces, bueno, Esto está muy claro. a ver, ilumínanos. Pues sí. Resulta que en la campaña pasada, no, en la anterior, subió mucho el combustible. Quien reparte el pepino en Europa es Holanda. Entonces, Holanda que decidió no sembrar pepino porque el combustible era altísimo para poder mantener la calefacción en invierno. ¿Y qué es lo que hizo? Vino a Almería, a España, a comprar el pepino que tenía para abastecer a sus clientes. La gran distribuidora de pepino de Europa es Holanda. Entonces, como el volumen fue igual, porque al final Ha sido el mismo volumen. Fue una cosa que nos pilló como desprevenido, el tema de la subida del valor energético, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que teníamos estos pepinos, pero tuvimos más facilidad para venderlos y a un precio mayor porque la necesidad era mayor, porque Claro, Holanda no estaba produciendo. Es que nuestra competencia, lo que hizo, en lugar de competir con nosotros, lo que vino es a comprar aquí porque no tenía pepino. Los productores holandeses sí tenían que pagar el gasóleo a las cantidades que se estaban pidiendo por el aumento repentino del petróleo, de la guerra de Ucrania y de otras guerras que hay, como la de Palestina, evidentemente, pues no les salía rentable. ¿Y qué es lo que hicieron? Dejaron de cultivar pepino de invierno, que hacía falta sacar adelante con la calefacción, y vinieron a Almería a pedir el pepino para ellos abastecer a sus clientes, y se notó una barbaridad, tanto que lo vemos en los precios. O sea, se ha producido el mismo pepino en 2 campañas y sin embargo hay un 10% de diferencia, ese 10% que lo marca los pedidos que vinieron aumentados desde Holanda porque ellos no habían sembrado pepino por el alto precio de la calefacción. ¿Qué es lo que ha pasado? El petróleo se está viniendo abajo. Ya están los holandeses otra vez encendiendo sus calefacciones, usando el combustible y poniendo sus pepinos en el mercado. Bueno, esto respecto al pepino. Ahora vamos a comentar el calabacín rápidamente. Las exportaciones de calabacín se han incrementado a la campaña 23-24 un 1% en volumen y han reducido un 4% en valor respecto a la campaña pasada. La tendencia mensual de las exportaciones al mercado europeo ha sido similar a la campaña previa, destacando un leve incremento en febrero respecto al precio de euro por kilo exportado a países europeos. El calabacín pues tuvo un precio medio en la 23-24 de 1,19 y en la 22-23 fue un poquito superior, 1,24. En cuanto a países no comunitarios, pues el valor medio del calabacín fue de 1,53 euros por kilo y en la 22-23 la campaña precedente fue de 1,65. Esto fue básicamente el calabacín. No sé si quieres comentar algo. Pasamos ya a la berenjena, que nos está pillando el tiempo. No, simplemente el calabacín es un producto refugio y cuando hay otros productos que funcionan bien, se siembra menos calabacín. Y que depende mucho de la virosis que le pueda dar, porque es uno de sus talones de Aquiles, ¿no? Efectivamente, sí. Pues vámonos ahora con la berenjena. Las exportaciones de berenjena se han incrementado un 15% en volumen y reducido un 7% en valor. Como decimos, una tendencia habitual. Sube el volumen, pues baja el valor, ¿no? La tendencia mensual de la exportación a Europa ha sido similar a la pasada campaña, destacando un incremento en octubre y febrero. El valor medio de la berenjena exportado a la Unión Europea, países de la Unión Europea, en la campaña 23-24 fue de 1,11 € y
la precedente, la 22-23, fue de 1,37 €. En cuanto a países no comunitarios, en la 23-24 fue de 1,51 € y en la 22-23 1,77. Bueno, aquí las razones, José Antonio, ley de oferta y demanda, ¿no? Hay un mayor volumen porque se incrementó un 15% la producción y se redujo en un 7% el valor. Sí, pero casi todos los años pasa lo mismo. Si te das cuenta, aquí el dato llamativo es el 15% de aumento de la producción. ¿Por qué se produce ese aumento de la producción? Porque veníamos de una campaña buena para la berenjena y los agricultores optaron por la baza de la berenjena para asegurar precio en su recolección. Con lo cual, cuando se producen estos incrementos así de golpe de una campaña para otra, lo más lógico es que venga una recesión en el precio, que es lo que ha ocurrido. Vámonos ya con el melón y la sandía, ¿no? Cultivo de primavera tradicional en la provincia de Almería. Las exportaciones de melón se han incrementado en volumen y se han incrementado se han mantenido en volumen, y se han incrementado un 12% en valor respecto a la campaña anterior. En la actual campaña, el volumen de exportación europea no sigue la misma tendencia respecto a la campaña anterior, al presentar un descenso significativo en el mes de junio y un incremento en julio. El precio medio exportado del melón a países europeos en la campaña 23-24 fue de 1 € por kilo y en la anterior, en la 22-23, fue menor, de 0,90. Y en cuanto a la sandía, por terminar el programa de hoy, las exportaciones de sandía se han reducido un 5% en volumen y un 6% en valor. Aquí es el único caso que hemos visto que ha bajado tanto el volumen como el valor. La tendencia mensual de las exportaciones al mercado europeo no es similar a la de la pasada campaña, es decir, a la de la 22-23, y presenta un significativo descenso en mayo y en junio, o sea que campaña regulera para el cultivo de la sandía. Sí, pero porque veníamos de una campaña espectacular. Claro. Lo que sí ha sido altamente significativo es el melón, el cambio en el melón. Hay que ver todos estos datos con mucha perspectiva, lo hemos analizado un poco por encima y próximamente pues traeremos a expertos que nos dirán las claves de cada cultivo. Ya vamos a cortar el programa, Luis, este programa diario especializado en agricultura realizado por FH Almería Radio y emitido en Radio Marcador de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de precios de Agroponiente Poniente del 25 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,72 y un último corte de 1,90. La perona roja ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 2,98. La Estrique, un primer corte de 6,94 y un último de 2,66. La Emerite, un primer corte de 3,86 y un último de 3,58. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,64. El español, un primer corte de 0,87 y un último de 0,63. El Almería, un primer corte de 0,80 y un último de 0,70. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,59 y un último de 1,97. El gordo, un primer corte de 2,36 y un último de 1,67. El blanco, un primer corte de 1,89 y un último de 1,59. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,73 y un último de 1,43. La larga, un primer corte de 2,39 y un último de 1,82. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 0,98. El Daniela, con un primer corte de 1,71 y un último de 1,16. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,91. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,39. El padrón, un primer corte de 2,19 y un último de 2,07.
El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 0,68. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,66 y un último de 1,19. El lamullo rojo un primer corte de 2,77 y un último de 2,14. El California verde un primer corte de 1,39 y un último de 1,17. El California rojo un primer corte de 1,69 y un último de 1,32. El California amarillo un primer corte de 1,44 y un último de 1,18. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 25 de septiembre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo.